rápido sobre los temas de empoderamiento. Empoderamiento tiene, como hemos visto, muchas dimensiones y desde el punto de vista del paciente, la primera es la capacidad de autocuidar su enfermedad, de poder vivir con esa enfermedad. Muchas veces nos dicen los pacientes, sí, el médico sabe mucho de mi enfermedad, ella. Ese es el punto, ¿no? Y bueno, se puede llevar a una escala cada vez más amplia hasta la codecisión médica. Muy breve, ¿por qué ahora importa el empoderamiento de repente? Bueno, porque estamos en un contexto de cambio demográfico muy importante en el cual la esperanza de vida afortunadamente crece, pero eso significa que nos hacemos mayores. Que nos hacemos mayores implica que tenemos un riesgo de cronicidad muy alto, una gran parte de la población, y como veis el gasto sanitario en cronicidad es muy elevado. Esa es la razón por la que ahora de repente, pues desde las instituciones y desde la industria farmacéutica, etcétera, el empoderamiento empieza a cobrar una relevancia que antes no tenía. Pensad que empoderamiento es la otra cara de la prevención, que el gasto sanitario en España que se dedica a la prevención es el 1% y que si invirtiéramos más en ese punto habría mucho menos que invertir luego en cronicidad y autocuidado y autogestión. Empoderamiento tiene que ver también, voy rápido por las que no importan tanto, ¿no? Empoderamiento tiene que ver también con un nuevo rol del paciente, un rol no solo como un objeto en el cual es curado, sino alguien que participa, codecide y tiene algo que decir en la gestión de su enfermedad. Es importante este tema porque aquí hay unos datos de Joan Carles March, director de la Escuela de Salud de Andalucía, que los tenéis ahí, ¿no? Cuando tienes una enfermedad crónica, la mayoría de los eventos no te ocurren en un hospital, te ocurren en tu casa, en tu trabajo, tienes que poder gestionarlos. No es suficiente saber, ahora veremos, hay que tener, lo que has explicado Joaquín, hay que tener un conocimiento experiencial, no solo de datos. Luego hay datos clínicos. Los pacientes que están empoderados tienen una probabilidad mucho más baja de reingreso y también mucho más baja de error médico. ¿Por qué? Porque esa interacción entre médico-paciente es distinta, no eres un receptor pasivo de información, sino que puedes discutir esa información y adaptar el tratamiento a tu vida, ¿no? A tu realidad. Y bueno, en ese intercambio los médicos es verdad que te dicen pues tienes que seguir este tratamiento, tienes que seguir estas pautas, pero como vimos en un caso de ictus, ¿no? Decían es que estamos hartos los médicos de deciros que hagáis ejercicio y los pacientes de ictus decían ¿y cuándo vamos a hacer ejercicio si trabajamos 10 horas y tenemos 2 de transporte? Ese diálogo se produce y esa incorporar el contexto a lo que es el tratamiento, esa experiencia más allá de lo que es tu papel como enfermo en una consulta es una realidad, es una información muy importante que empieza a tenerse en cuenta en los tratamientos, ¿no? Bueno, aquí hay una aproximación a lo que es empoderamiento que es muy larga, no voy a contar todo, pero que tiene como varios escalones, ¿no? La primera es toda la parte de informar, en segundo lugar, involucrar, que dijo Joaquín, muy importante. Ese es el paso a la involucración que permite empoderar y luego con ese empoderamiento que hacemos podemos generar asociaciones y podemos trabajar online. Aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer para empoderar, incluso se podría certificar si una organización es capaz de empoderar, si cumple todas estas cosas. Pero lo importante que vamos a ver hoy son diferentes aspectos de empoderamiento, diferentes formas de aprender el empoderamiento. Tenemos un empoderamiento, lo he puesto en azul, ¿no? Formar a profesionales y a pacientes por conocimiento. Yo te cuento algo más de tu enfermedad, el estudio de caso que hemos visto, por ejemplo, o yo, médico, te enseño a trabajar los aspectos sociales del enfermo, fenomenal. Luego, dice ahí, codiseño de consentimientos, de protocolos, de procesos, de ensayos clínicos, etcétera. Esas son, lo ha explicado Juan y Carolina, formas en las que el conocimiento de todo se pone en común, pero, muy importante, son formas en las que se cambian las relaciones. Un poco también lo que ha contado Joaquín, si estás 3 días seguidos, tú, cómo entras y cómo sales cambia. Si estás 3 semanas, 6 meses trabajando juntos una vez a la semana, la relación entre no solo médicos y pacientes, sino otros actores cambia completamente. Se generan confianza, rivalidades, un montón de cosas, pero al final has pasado por ese sufrimiento y has pasado por esos cierres, etcétera, y cambia absolutamente la relación y se vuelve muchísimo más horizontal. Y por último, ahí veis que pone apoyo a profesionales y coaching. Bueno, no hay empoderamiento si no hay un empoderamiento emocional, si no tenemos todos unas herramientas, tanto como el que recibe el cuidado como el que lo da,
me he olvidado antes de las enfermeras, que son muy importantes, no solo los médicos, no tiene esas herramientas emocionales. Así que vamos a ver estos 3 casos de empoderar por conocimiento, por colaboración y por emoción. Bueno, aquí un dato. Solo el 33% de los pacientes entiende a su médico. O sea, empezamos por una cosa así de sencilla. Yo que me he pasado 4 años en reproducción asistida, he tenido que escuchar de médicos comentarios como otra que viene leída o esta tía no tiene ni idea de nada. O sea, en uno como en otro, una posición de grandísima superioridad, pero ni una pregunta de ¿entiende lo que le estoy diciendo? Y entender no es entender cognitivamente, porque pues, era una clínica de alto nivel, pues venía gente pues, que también eran médicos, ingenieros, etcétera. ¿Puede entender una persona que ha hecho 6 ciclos de reproducción, que tiene 40 años, que está muy angustiada, que no sabe si el hijo que va a tener porque viene de ovodonación es suyo? Racionalmente sí sabe que es suyo, pero emocionalmente no sabe si es suyo. ¿Está en condiciones de entender? Pues seguramente no, porque ya la parte cognitiva la ha leído, se sabe todo lo que aparece en los foros, está en asociaciones, pero no entiende lo que van a hacer con ella y lo que va a pasar con ella emocionalmente y como mujer, ¿no? Entonces, para trabajar este tema, con la Escuela Nacional de Sanidad y la UNED se hizo el primer curso de experiencia de pacientes y con nosotros, con el IEXP, en octubre de 2016. Bueno, aquí lo interesante es que se organizó en 3 sesiones. ¿Por qué se organizó en 3 sesiones? Se organizó en 3 sesiones porque lo que decía de la confianza. En una primera sesión tú recibes igual teoría y te quedas con el 5% y te vas a tu casa. Pero como planteaba muy bien Joaquín, ¿y qué hago con ese conocimiento? Entonces la idea era generar confianza, generar unos equipos de trabajo y entre sesión y sesión tenían deberes. Y los deberes era lo que iban aprendiendo. Por ejemplo, poner en marcha un plan de, ¿cómo se dice esto? Literacy, que aquí lo podemos llamar como cultura médica, en tu organización. Bueno, pues ponlo, chócate con tu organización, empieza a ver todos los problemas que hay, todo el caso que no te hacen, a pesar de tu buena idea, todas tus barreras organizativas y luego vienes y lo cuentas. Y te vas a ayudar de la gente que igual te crees que no te puede ayudar, que son tus pacientes o que son tus enfermeras, etcétera. Entre sesión y sesión pasan esas cosas y luego tienes un espacio neutral y tranquilo donde puedes analizar lo que ha pasado y desarrollar estrategias para hacerte frente a eso. Los contenidos no eran tan importantes de cómo se empodera, programas de ejercicio así o una escuela de pacientes, etcétera, sino que la gente pudiera vivir en su entorno real lo que sucedía, que pudiera reflexionar y que se pudiera enfrentar a cosas como, si hablamos de empoderamiento, en empoderamiento hay una palabra que es poder. Entonces, empoderamiento es la palabra nice o bonita, pero la palabra fea es poder. En tu organización hay poder y tienes que entender ese poder. Y te voy a dar una herramienta que es el mapa de actores y de poder, pero tú vas a tener que empezar a ver estrategias para persuadir a los que tienen más poder y más influencia que tú y no están con tu historia para una medicina más humana o un programa de empoderamiento. Entonces, cuando a la gente le confrontas con las cosas desagradables con la otra cara, primero se les queda una cara de y por ejemplo, en un caso real dijeron, aquí no podemos resolver nada porque dentro de un ámbito, que no voy a decir ahora cuál es, está enfrentado el jefe de tal con el jefe de cual, es un enfrentamiento que tiene 20 años y no tenemos nada que hacer. Y a veces tienes que llegar a esa conclusión de que por mucho que pienses que vas a hacer estrategias, que puedes hacer cosas, no hay nada que hacer. Entonces, tú quieres tu programa de empoderamiento, ¿cómo resuelves esa ecuación de poder? Que como toques a fulanito, igual tu carrera tiene un problema. Y bueno, en ese momento tienes que poder ser consciente de eso. ¿Y por qué llevas a lo mejor 3 años luchando contra molinos de viento? Igual lo tienes que dejar o tienes que buscarte otros aliados o tienes que buscar otras salidas. Pero poner de manera consciente lo que inconscientemente decimos por los pasillos, fulanito de tal, no te va a dejar, pero eso al final nunca se va a ninguna acción. Y si confrontas a la gente y que lo pongan conscientemente, en el 80% de los casos pueden tomar acciones que no pensaban que se podían tomar, pueden encontrar aliados de los cuales no sospechaban y en algún caso, como en este, pues tienes que decir, no voy a tener ningún éxito. Pero por lo menos tienes conciencia de eso y ya dejas de romperte la cabeza, ¿no? Fue muy interesante también este programa en el sentido de que, bueno, al trabajar sobre los propios casos, los participantes empezaron a reflexionar sobre, bueno,
por qué no conseguían una serie de resultados, pero también a cruzarse informaciones. Por ejemplo, una chica de Murcia tenía un programa de salud sexual para chicos diabéticos adolescentes. Entonces contó una cosa que era muy graciosa, que decía, no, yo no les enseño a no fumar y a no salir, yo me voy con ellos de copas y de juerga y entonces les enseño a moderar su consumo, a tener conductas sanas, pero no a que dejen de ser adolescentes. Y entonces otras personas que estaban en contextos distintos, pero en marcos prohibitorios y regulatorios, dijeron, anda, qué interesante, ¿y si quitamos las prohibiciones? Y era muy interesante ese cruce de no solo profesiones, sino de situaciones muy distintas. Y de poder crear equipos de, bueno, yo voy a resolver mi tema en cardiología del hospital tal, pero tu enfoque de no prohibir me ha parecido muy útil y lo voy a empezar a aplicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que contaros yo lo que... A ver si pasa. Los resultados, voy a dejar que sean los propios participantes, si se hace muy largo me decís si cortamos, creo que hay 6, sus vivencias y lo que han vivido. Falta un médico, porque ya se hacía muy largo y lo grabó más tarde, y porque además su programa lo vamos a contar aquí, pero que dijo, esta formación tenía que ser obligatoria para médicos. ¿Cómo se pueden formar a los profesionales, pero con pacientes, asociaciones y otros stakeholders, porque aquí lo importante es que no esté solo cada uno desde su identidad, sino que se puedan mezclar, ¿no? Cuando vamos a la formación de los pacientes, me gustaría presentar un programa de un doctor que participó en este programa de formación, que es el doctor Contreras, que del Servicio de Alergología de La Paz. Él tiene un programa de empoderamiento de pacientes que se basa en un programa finlandés que, como veis, bueno, pues aquí veis el crecimiento de las personas con asma, que es casi exponencial, va creciendo, no se sabe muy bien por qué, pero como lo que son los ingresos, o sea, las muertes y los ingresos por asma van reduciéndose y el coste de los medicamentos queda constante. Es un programa finlandés que él, bueno, ha adaptado a España y que tiene 3 pilares. Un coaching a profesionales, una formación y empoderamiento de los padres y, bueno, y unas guías de autocuidado. Y, bueno, ¿qué hay que saber? Hay que saber, para los padres, en el caso del asma infantil, detectar los síntomas iniciales de la crisis, distinguir entre inhaladores de rescate e inhaladores de inflamación contra la bronquitis y manejar correctamente el inhalador. Diréis, qué sencillo. Pues en España los días de absentismo en las escuelas por asma son 30 al año y casi todo por no manejar los inhaladores. Es voy a decir una tontería, pero empoderar no quiere decir hacer un programa complicadísimo, no quiere decir gastarse muchísimo dinero. Es algo tan sencillo en este caso como enseñar a los padres a manejar los inhaladores. Así de sencillo. Y entonces este programa, que en Finlandia es nacional, que en España ha dado estos resultados brutales de ingresos por asma. Ahí tenéis en La Paz el resultado, ¿no? Que antes había 600 al año y se reducen como a 0. El absentismo escolar de 30 días a un día, el uso de corticoides también se reduce y los ingresos hospitalarios pasan de 3 días cuando los hay a unas horas. Pues resulta que este programa, lo que decía de la prevención, aquí se ha quedado muerto de la risa y por eso lo he cogido el Instituto de Experiencia de Paciente, pues para lanzarlo y que se aplique en más hospitales. Pero es un poco una pena que medidas que no cuestan dinero y que ahorran muchísimo sufrimiento, que ahorran muchísimo dinero y que ahorran muchísimo tiempo, pues se queden ahí a la buena voluntad de la persona que los ha desarrollado, ¿no? Y un tercer caso que quería comentar, esto era, bueno, un caso de empoderamiento por conocimiento, pero que veis muy sencillo, no hay que hacer cosas complicadas, no hay que hacer cosas caras. Quería comentaros también la parte de empoderamiento por relación, el ecodiseño en protocolos y procesos. Veis aquí este dibujo, que antes Carolina mencionó la experiencia de usuario, pues yo creo que este dibujo, esta foto, esto resume perfectamente lo que es la experiencia de usuario y lo que es diseñar desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista del usuario, ¿no? Cuando trabajamos con el usuario, aquí tenemos un programa que es el proyecto Senior Lab, que se desarrolló en Cataluña con CityLab y 2CAT, pues
Esta señora, que se llama Clara, que es vendedora de, ¿cómo se dice? Pescatera, vendedora de pescados, sí, jubilada, pues consiguió construir con sus compañeros de la AFA, de la Asociación de Cuidadores de Alzheimer del Baix Llobregat, y algunos ingenieros, un sistema de cuidadores de enfermos de Alzheimer, que incorporaba cosas básicas como lucha contra la depresión, o como incorporar tiempo para las personas que están al cuidado de enfermos de Alzheimer que nunca tienen tiempo y que su vida, veíamos lo de las pelotas, ¿no? Despejar constantemente balones fuera y no tener un momento para ellas, ¿no? Entonces, decís, ¿en qué se diferencia esto, lo que haría un ingeniero, de lo que haríamos trabajando con los pacientes? Pues trabajando con los pacientes, en este caso con los cuidadores, vas haciendo sesiones de 2 horas, cada 2 semanas, cortitas, pero a la tercera o a la cuarta, con confianza, es cuando emerge que hay un problema de depresión. Porque la gente no dice por ahí, estoy deprimido, ayúdame, porque muchas veces ni es consciente. Entonces, cuando aparece ese problema de depresión, tú puedes incorporar un módulo de asistencia psicológica, pero lo puedes incorporar como lo necesitan los pacientes. Es decir, en este momento no estaban tan desarrolladas las redes sociales ni los móviles, pues el acompañamiento psicológico en vez de por ordenador era adaptando la televisión. Era adaptándose a los horarios que podía esta gente, no a los horarios que podían los centros. También se incorporó una alarma. Mi madre se está moviendo, decís, qué tontería, lo podía haber hecho un ingeniero igual. Bueno, no lo podía haber hecho un ingeniero igual porque no podía captar, lo de Javier se veía muy bien, perdón, Joaquín, la angustia que sientes, ¿no? Cuando eres un ingeniero, pues dices, bueno, voy a poner la alarma de aquí a acá. Cuando tú ves la angustia de una persona, mi madre se está moviendo, me tengo que marchar, que gran parte de las sesiones faltan, es cuando dices, a ver, ¿cómo hacemos la alarma y en qué contexto y cuándo la necesitas? Para ir a la compra tienes que quedar con tus amigas, sería un buen momento, dónde te la ponemos, cómo te tiene que sonar y que sea para unos casos sí y para otros no que suene la alarma constantemente cuando hay un movimiento. Entonces esa experiencia del usuario es fundamental para que sea usable y se haga bien, no solo que tengamos una app muy bonita, que ¿cuántas apps de salud conocéis que no se usan? Pues la mayoría. Entonces, para que se pueda usar. Otro caso, bueno, el trabajo en la clínica en la que estuve 4 años, pues trabajando con pacientes se pueden hacer cosas muy interesantes y ahí se va cambiando también la relación médico-paciente y enfermera-paciente, por ejemplo, para diseñar el interiorismo. El interiorismo no es una cosa de qué bonito, qué feo, tengo vistas al mar o no las tengo. El interiorismo es aquí tengo paz o no tengo paz. Aquí entraba con angustia, dejo de tener angustia. Aquí me daban un masaje en los pies que era zen y era muy bonito, pero no me aporta nada. Siento después de una operación como que salgo de la muerte, pues te doy un alimento que es una cosa que te da vida, ¿no? Son ideas de ellas que realmente mejoran muchísimo. Y a partir de ahí, pues empieza de ese experimento y, bueno, ¿y por qué no nos ayudan con el software? Y efectivamente, el software es una cosa que diseñan siempre unos señores muy ajenos a todo y cuando diseñas el software con pacientes, en este caso que eran internacionales, es muy interesante que una mujer que está en un proceso de reproducción asistida y está en el extranjero, y está en Alemania, donde, por ejemplo, la donación de óvulos está prohibida y es ilegal, tiene estigma, no puede hablar con su familia, porque no va a hablar de qué le está pasando esto, no tiene amigos, no tiene nadie con quien compartir y de repente tú abres un canal con una persona cercana y con cierta asistencia psicológica para que se pueda comunicar lo bueno, lo malo, sus angustias y no solo se me ha olvidado la medicación, sino me siento mal. He tenido un sangrado y estoy perdiendo a mi hijo y no lo estás perdiendo y un sangrado no te preocupes. He perdido la medicación, eso es un problema que se puede solucionar técnicamente, pero la angustia y entonces ahora voy a perder al hijo necesita un poco más, necesita un coaching y entonces entrenar a la gente para que pueda hacer eso online, para que el programa de software lo incorpore y para que todas esas consultas poco a poco vayan generando un repositorio y se pueda generar una formación y una estandarización para que cuando ya suceda por 15ª vez, pues la gente esté entrenada para hacerlo, ¿no? Y bueno, se han generado protocolos médicos incluso y estaba en fase de estudio cuando me fui, no sé cómo estará ahora, generar codecisiones médicas informadas, ¿no? Aquí tenéis un caso de un protocolo visual perfecto de recepción hecho con las pacientes. No importa tanto cómo está hecho, pero el hecho es de que, por ejemplo, estoy en recepción y me tienen esperando
y la señorita de la recepción no me hace ni caso. Bueno, incorporar todo eso, incorporar a la señora de la recepción y de repente a partir de ese protocolo las esperas milagrosamente de media hora se redujeron a 10 minutos, porque la recepción tenía un papel fundamental, tenía un montón de conocimiento de quién estaba dónde y dónde estaban todos los médicos, ahí estaba sin usar, estaba solo sirviendo cafés de no se preocupe que ahora la atienden, y de repente poner en marcha todo ese conocimiento de la recepcionista y la paciente, pues hace que se reduzcan los tiempos de espera muchísimo, ¿no? Y bueno, por último, os hablaba de que, bueno, esto había sido un caso de lo que es empoderamiento usando el conocimiento y sobre todo creando equipos que cambian la relación médico-paciente, cambian esas expresiones sobre las pacientes que decía antes, no entiende, ya viene muy leída, no ha leído nada, a ya tienes una persona delante que tiene nombre y apellidos, con la que trabajas unos meses y te sabes muchos detalles de su vida que te impide ver a la paciente ya como alguien que entra, que le haces un servicio y que cobras, ¿no? Y por último tenemos el proyecto Abrazo, cuya responsable Belín Cano está con nosotros aquí, que es un proyecto de empoderamiento para médicos y para bueno, profesionales de la salud y para pacientes en neonatología, de empoderamiento emocional. ¿Por qué? Porque, esto es un extracto de la web, cuando estás en neonatología y muere un niño o hay unos partos complicados y situaciones de enfermedades graves, pues eso no estamos preparados ni como padres cuando sucede, ni los médicos igual saben comunicar la mala noticia, pero no saben qué hacer con los padres y el impacto que hay sobre ellos mismos tampoco conocen muy bien cómo trabajarlo. Eso va dejando una huella emocional muy fuerte que nos podemos poner una coraza de, bueno, es trabajo, ¿no? Pero no es verdad, te va impactando y, bueno, la experiencia de Belín, yo creo que mejor más que la cuente yo, es mucho más interesante ver lo que dicen los propios pacientes y los médicos. Así que os voy a poner un vídeo con la ayuda de Juan. Bueno, y ya finalizo, después de haberos mostrado 3 formas de empoderar, una por conocimiento, otra por relación y ahora, por último, por emoción, con las conclusiones que yo saco, ¿no? Bueno, eso, existen muchos tipos y niveles de empoderamiento. La autogestión en el empoderamiento es un fin, pero no es el único, hay más. Es importante empoderar también a los profesionales, no solo a los pacientes para que se autogestionen, sino a los profesionales para que tengan las herramientas para hacerlo, para que cambie esa relación tan asimétrica y tan vertical entre médico y paciente, sin menoscabo de que, bueno, que tiene conocimiento médico es el médico y la experiencia médica, pero eso no quita que el que tiene el conocimiento de la enfermedad es el paciente, ¿no? Bueno, que los proyectos estos que os he contado de protocolos, de tecnología, lo que generan sobre todo son nuevas relaciones y nuevas formas de trabajar y, por cierto, y productos, sea un protocolo o sea una tecnología, mucho más aceptables por el paciente y, por tanto, si se van a vender por el mercado, ¿no? Y ningún programa está completo sin que haya un empoderamiento emocional, sin un coaching, por lo menos, o un counseling para los profesionales y los pacientes. Y la tecnología es una herramienta maravillosa y poderosísima, pero nunca va a ser un fin, ¿no?